Feline Santos acaba de confesar lo que nadie esperaba escuchar y dejó al descubierto el engaño más calculado de toda la temporada. Lo que dijo en su rueda de prensa no fue una aclaración, fue una confesión disfrazada de victoria. Y si todavía crees que lo que pasó dentro de la Casa de los Famosos fue espontáneo, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque lo que te vamos a contar va a destruir todo lo que pensabas saber sobre esta mujer y sobre esta producción. Feline llegó a República Dominicana como si volviera de una guerra ganada. Las cámaras encendidas, la gente esperándola, el mofongo como excusa. Pero lo que nadie vio fue lo que estaba detrás de cada una de sus palabras. Cada declaración que hizo en esa conferencia, cada silencio que eligió guardar, cada sonrisa calculada frente al micrófono, tiene una explicación que ella misma, sin darse cuenta, fue dejando caer. Y cuando juntas todas las piezas, lo que se arma delante de tus ojos es algo que va mucho más allá de un simple reality show. Lo que se arma es la historia de cómo una mujer preparó durante meses un juego que el público creyó que era real. Y lo peor de todo es que funcionó. Hubo algo que Feline dijo en esa rueda de prensa que pasó prácticamente desapercibido entre los aplausos y las fotos. Lo dijo de pasada, casi como si no importara. Pero importa. Importa más que todo lo demás. Porque esa frase, esa declaración que nadie subrayó, lo explica todo. El silencio después del final, la ausencia en las entrevistas de Telemundo, la decisión de irse primero a República Dominicana. Lo explica todo. Y cuando lo escuches, ya no vas a poder ver lo que pasó esta temporada de la misma manera. Prepárate, porque el juego de Feline acaba de volverse mucho más oscuro de lo que parecía. Para entender lo que Feline hizo, tienes que retroceder al momento en que terminó la gran final. Fabio Agostini ganó. El público lo eligió. Y en ese instante, Feline desapareció. No dio entrevistas. No fue a los programas de Telemundo. No apareció en los espacios donde se esperaba que estuviera. Y el silencio habló más alto que cualquier declaración. Los fans de los Guerreros de la Luz interpretaron esa ausencia como una señal. Feline estaba indignada, decepcionada, convencida de que el resultado había sido manipulado. Los medios empezaron a hablar de un posible fraude en la votación. Las redes ardieron, y todo ese fuego, toda esa energía, todo ese volumen de indignación pública apuntaba en una sola dirección: contra Telemundo, contra la producción, contra el resultado. Feline, mientras tanto, seguía en silencio. Y si crees que lo que tienes hasta ahora ya es suficiente para entender lo que pasó realmente, suscríbete a este espacio, porque la parte que viene a continuación cambia completamente el significado de todo lo anterior. Porque Feline no estaba indignada, Feline estaba eligiendo a quién hablaba primero, a quién le daba la primicia, desde dónde construía su regreso. Mientras los medios la pintaban como una víctima silenciada por la cadena, ella estaba en República Dominicana, frente a su gente, recibiendo el cariño de su tierra. Y cuando finalmente habló, lo hizo con una claridad que nadie esperaba. Dijo que Telemundo no la había censurado. Dijo que se sentía querida y apreciada por la cadena. Dijo que había elegido hablar primero con plataformas dominicanas porque su gente merecía la primicia. Eso no es una víctima. Eso es alguien que siempre supo lo que estaba haciendo. Y hay algo más. Algo que Feline dejó caer casi de manera casual, que nadie está mirando con la atención que merece. Feline mencionó a sus abogados. Los mencionó varias veces, con una naturalidad llamativa. Explicó que gracias a su equipo legal no tenía ataduras locales desde agosto del 2025, casi un año antes del final del programa. Eso significa que cuando Feline entró a la Casa de los Famosos, ya tenía la salida organizada. Ya tenía la libertad contractual asegurada. Ya podía trabajar internacionalmente sin depender de nadie. Y lo que hace esa revelación no es menor. Destruye por completo la narrativa de la mujer atrapada, presionada, limitada por los poderes que mueven la industria. Feline entró al juego habiendo ganado ya fuera de él. Pero el público no lo sabía. El público veía a una participante vulnerable luchando contra el sistema. Y eso era exactamente lo que Feline necesitaba que vieran. Mientras todo el mundo hablaba de fraude, de auditorías, de votos contados y recontados, Feline en su rueda de prensa dijo algo que cerró esa conversación de un solo golpe. Dijo que Fabio es el ganador, sin matices, sin condiciones,
que ella reconoce el resultado y que lo más importante para ella ahora son sus nuevos proyectos. Y en ese momento toda la narrativa del fraude, toda la energía que sus fans habían puesto en denunciar una supuesta manipulación, quedó huérfana. Los guerreros de la luz llevaban días levantando una bandera que Celine acaba de bajar con sus propias manos. La pregunta que nadie se está haciendo en voz alta es la que más duele. Si ella nunca creyó en el fraude, ¿para qué sirvió todo ese escándalo? ¿Quién salió beneficiada de semanas de ruido mediático? Hay una declaración de Celine que resume mejor que ninguna otra cómo esta mujer entiende su propio personaje. Lo dijo sin titubear, con una seguridad que no suena a alguien que improvisa. Dijo que dentro de la casa de los famosos fue lo mismo que en Miss Universo. Su personalidad causó tema de conversación. Dijo que la diferencia es que en la casa fue más real. Y luego añadió algo que nadie debería pasar por alto. Ella siempre ha querido ser la Teresa dominicana, el villano, el personaje que genera conflicto, que mueve emociones, que polariza. Y si crees que eso es simplemente una declaración de intenciones artísticas, suscríbete a este espacio, porque lo que esa frase revela sobre todo lo que viste en pantalla durante esta temporada, va a hacerte ver cada escena con otros ojos. Piénsalo un momento. Una mujer que entra a un reality show habiendo declarado públicamente que su objetivo es ser el villano, que tiene claro desde antes de cruzar la puerta que el conflicto es su herramienta, que lleva meses con su equipo legal asegurándose de que ningún contrato local le cierre el camino a lo que viene después. Esa mujer entra a una casa donde hay cámaras, las 24 horas, donde cada pelea es contenido, donde cada lágrima es audiencia, y produce exactamente lo que prometió producir. Las peleas con el divo, las tensiones en los grupos, la rivalidad con Fabio, la narrativa de la resistencia contra los guerreros. Todo generó exactamente el nivel de ruido que necesitaba para convertirse en la figura más comentada de la temporada. Y después del final, cuando ya no había cámaras dentro de la casa, el espectáculo siguió, porque el silencio también era parte del guión. Oriana Marsoli firmó contrato el mismo día que salió de la casa. Corrió al papel al siguiente proyecto a asegurar su lugar antes de que se enfriara el momento. Celine hizo lo contrario. Celine esperó, eligió el momento, eligió el espacio, eligió las palabras. Y mientras Oriana arrancaba hoy en Chile con su nuevo reality, Celine seguía siendo el tema de conversación de la semana, sin necesidad de estar en ningún set. Eso no es casualidad. Eso es gestión de imagen de un nivel que muy pocos participantes de reality shows en el mercado latino tienen la capacidad de ejecutar. Pero hay una pregunta que el timing impecable y la estrategia de comunicación perfecta no pueden responder. Y esa pregunta es la que te vamos a responder ahora mismo, porque lleva semanas flotando en el aire y nadie la ha contestado con honestidad. Salvador Cervoni dijo que Celine había caído muy bajo al dar entrevistas a plataformas dominicanas antes que a Telemundo. Celine respondió pidiendo respeto. Dijo que su gente primero, que República Dominicana merecía la primicia, y el público la aplaudió. Fue un movimiento perfecto. Convertir una elección estratégica en un acto de lealtad emocional. El que criticaba quedaba como el malo que atacaba el amor de Celine por su tierra. El que aplaudía se sentía parte de algo más grande. Y mientras eso pasaba en la superficie, Telemundo seguía sentado al otro lado de la mesa, esperando su turno, con proyectos en la mano listos para anunciar. Porque Celine lo confirmó. Vienen proyectos internacionales con Telemundo. Ella se siente halagada por la cadena. Todo está bien. Todo estaba bien desde el principio. Entonces, ¿qué fue lo que realmente ocurrió con producción? ¿Qué es lo que Celine acaba de confesar sin decirlo? Y ahora entra el detalle que menos atención recibió y que más cambia la lectura de todo. Celine dijo en la conferencia que hubo personas tratando de dañarle sus proyectos, personas que intentaron obstaculizar su camino, que buscaron cerrarle puertas en la industria antes de que ella pudiera abrir las suyas, y que gracias a su equipo, a las personas que la rodean, pudo superar esas adversidades. Eso es una acusación. Una acusación sin nombres, sin detalles, envuelta en agradecimiento y optimismo, pero una acusación. Y lo que no dijo es tanto o más revelador que lo que sí dijo. Porque si había personas intentando cerrarle puertas, ¿desde dónde operaban? ¿Desde la industria local? ¿Desde el entorno del programa? ¿Desde la producción misma?
Celine no lo especificó, pero lo mencionó. Y eso tiene un peso enorme. Fabio salió de la casa con $200,000 y con una imagen de ganador del Caribe que él mismo celebró rodeado de su familia en República Dominicana. Feliz, agradecido, hablando de yogures robados, de amigos dentro de la casa, de la fe que lo sostuvo. Pero mientras Fabio celebraba en lives tranquilos contando anécdotas, Celine estaba construyendo la siguiente temporada de su carrera en tiempo real. Ella misma lo dijo, viene una película, vienen proyectos internacionales con Telemundo, viene la villana dominicana en formatos que todavía no se han anunciado. Fabio ganó el concurso, y la diferencia entre lo que ganó cada uno no tiene que ver con los $200,000. Tiene que ver con quién sigue siendo tema de conversación 4 semanas después del final. Hay un momento de la rueda de prensa que debería haberle dado una vuelta completa a la narrativa, y no lo dio. El momento en que le preguntan a Celine sobre la auditoría de votos, y ella sin dudar un segundo, cierra la puerta. Dice que no se va a meter en ese tema, que ella reconoce a Fabio como ganador, que el segundo lugar también fue una victoria para ella porque se ganó el cariño del público. Lo que nadie subrayó es lo que esa respuesta implica. Si Celine creyera de verdad que hubo fraude, si tuviera la más mínima convicción de que el resultado fue manipulado, esa sería la plataforma perfecta para decirlo. Tenía el micrófono, tenía la audiencia, tenía la atención de los medios. Y no lo dijo. Punto. La narrativa del fraude vivió semanas en boca de sus fans, en cuentas de redes sociales, en canales de YouTube, en grupos de WhatsApp. Y Celine la dejó vivir. No la alimentó, pero tampoco la apagó. Hasta hoy. Y mientras todo eso pasaba afuera, adentro de la casa había una imagen que los fans de la Resistencia nunca procesaron del todo. El divo, ese mismo divo que protagonizó algunos de los conflictos más tensos de la temporada con Celine y su grupo, bailando con la mamá de Celine después del final, sonriendo, abrazando, como si los meses de guerra televisiva hubieran sido exactamente eso, televisión. Y para muchos fans esa imagen fue imperdonable. Traición dijeron, hipocresía dijeron. Pero lo que nadie quiso decir en voz alta es que esa imagen confirma algo que incomoda. Que el conflicto que viste en pantalla tenía un límite muy claro. El límite de las cámaras. Y lo que viene ahora es la parte que Celine está dejando caer sin que nadie la fuerce a hacerlo. La parte que ella misma con sus propias palabras está confirmando. Lo que pasó con producción. Lo que realmente pasó. Hay una frase de Verónica del Castillo que Celine citó en su conferencia y que pasó completamente desapercibida entre todo lo demás. Del Castillo supuestamente le dijo que iba a ser la próxima conductora de un programa. Y la respuesta de Celine fue directa, que ella no estudió para eso, que no es algo que le apasione, que siempre ha querido ser la Teresa dominicana. Ese intercambio dice más de lo que parece. Lo que revela sobre cómo Telemundo veía a Celine antes del programa, durante el programa, y lo que imagina que puede hacer con ella después, va mucho más allá de una anécdota de conferencia. Porque si Del Castillo le propuso la conducción, es porque la cadena ya la consideraba un activo valioso. Eso no ocurre con alguien a quien la producción quiera enterrar. Y sin embargo, durante semanas el relato dominante fue que Telemundo había marginado a Celine, que la producción jugaba en su contra, que el sistema la aplastaba porque era dominicana, porque era mujer, porque era demasiado honesta para el juego. Y resulta que Telemundo le estaba ofreciendo conducir un programa. La dinámica entre Celine y los medios durante las semanas posteriores al final tuvo algo de teatro bien montado. Por un lado, los comentaristas y youtubers que construyeron toda una narrativa de la villana oprimida, la artista censurada, la voz que producción intentó silenciar. Por otro, Celine guardando silencio y dejando que ese relato creciera solo. Cada día que pasaba sin que ella apareciera en Telemundo, era un día más que la teoría de la censura se alimentaba a sí misma. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde República Dominicana, con sus términos, en sus tiempos, frente a su gente. El resultado fue una imagen de autonomía total que ninguna entrevista en un plató de Telemundo le habría dado. Celine salió de esa conferencia pareciendo más poderosa que si hubiera ganado los $200,000, y probablemente lo sea. Pero el camino hasta ahí estuvo pavimentado de silencios estratégicos, que el público leyó como dolor.
Y ese malentendido no fue accidental. También dijo algo sobre una posible gira de los Guerreros de la Luz. Una presentación artística, una reunión de los que estuvieron en su bando durante la temporada. Kenny, Kirby, Joss, una gira donde la estrella principal, dicho entre líneas, sería ella, y añadió que si ella no estuviera, la presentación podría ser aburrida. Lo dijo así, con esa naturalidad, como si fuera un dato objetivo y no una declaración de jerarquía. Los fans la ovacionaron, y nadie se detuvo a pensar en lo que eso significa para los demás participantes de su grupo, que llevan semanas sosteniendo la llama de la resistencia mientras Celine organiza sus proyectos internacionales. Pero ese es un tema para otro video, porque lo que nos ocupa hoy es algo mucho más específico y mucho más revelador. Lo que nos ocupa hoy es la confesión que Celine hizo sin querer hacer una confesión, la que salió sola entre los agradecimientos y las promesas de futuro, y que lo cambia todo. Y aquí está, la revelación que Celine entregó sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Ella misma lo confirmó en la conferencia con sus propias palabras delante de todos los micrófonos. Producción nunca jugó en su contra. Telemundo nunca la vetó. La cadena nunca la censuró. La narrativa del fraude, la historia de la artista aplastada por el sistema. La teoría de que la producción manipuló el resultado para que Celine no ganara. Todo eso era una mentira que vivió semanas en la mente de sus fans mientras ella lo sabía y lo dejaba crecer. Celine no fue víctima de producción. Celine usó la narrativa de ser víctima como el arma más poderosa que tenía. Y funcionó tan bien que nadie la cuestionó. La indignación de sus fans fue real. Las horas que pasaron defendiéndola en redes fueron reales. La energía emocional que pusieron en creer que el sistema la había robado fue real. Lo que no era real era la historia que la provocó. Y si crees que Celine debe dar alguna explicación por lo que pasó en estas semanas, deja tu comentario ahora mismo con lo que piensas, porque lo que sigue te va a dejar sin palabras. Porque lo que Celine hizo tiene un nombre. Se llama engaño por omisión. Nunca mintió directamente, nunca dijo en cámara que la producción la había perjudicado. Nunca afirmó que el resultado fue fraudulento, guardó silencio. Y el silencio, en el contexto correcto, con el público correcto, dice exactamente lo que necesitas que diga. Sus fans construyeron la historia, sus fans levantaron la bandera, y ella esperó, perfectamente tranquila, con sus abogados asegurando su libertad profesional desde agosto del 2025, con sus proyectos en Telemundo ya en marcha, con su película en camino. Esperó hasta que el momento fuera el más conveniente para ella, y entonces habló. Y cuando habló, lo que dijo fue, todo está bien, Fabio es el ganador, yo me voy al futuro. Y con eso, dejó a sus propios fans sosteniendo sola una narrativa que ella sabía desde el principio que era falsa. Eso no es una víctima, eso es algo completamente distinto. Lo que más duele de todo esto no es lo que hizo Celine. Lo que más duele es lo que hicieron sus fans sin saberlo. Pasaron semanas dentro de una narrativa que no eligieron conscientemente. Defendieron a una mujer que no necesitaba defensa. Atacaron a una producción que, según la propia Celine, nunca la perjudicó. Pusieron su energía emocional, su tiempo, su credibilidad en redes, en una historia que se estaba construyendo sin su consentimiento. Y cuando Celine finalmente abrió la boca para decir la verdad, lo hizo de una manera tan envuelta en gratitud y proyectos y amor por su tierra, que nadie pudo procesar el engaño. Porque los engaños que mejor funcionan son los que se desenmascan pareciendo victorias. Y esta fue una de las mejores que se han visto en televisión latina en mucho tiempo. Los Guerreros de la Luz siguen existiendo como comunidad. Siguen apoyando a Celine en sus redes. Siguen respondiendo a los ataques de la resistencia con la misma energía que tuvieron dentro del programa. Pero hay algo que cambió con esa conferencia de prensa y que no tiene vuelta atrás. La narrativa que los unía, la historia de la artista brillante que le robaron el premio, la promesa implícita de que algún día la verdad saldría a la luz, eso ya no existe. Celine lo cerró. Fabio es el ganador, dijo. Y con esa frase los Guerreros de la Luz quedaron sin su bandera principal. Tienen a Celine, sí, pero ya no tienen la causa. Y una comunidad sin causa es una comunidad que tarde o temprano busca otra razón para seguir unida. O se dispersa. El contraste entre Celine y Oriana en este momento post-final es uno de los más reveladores de la temporada.
Oriana corrió al contrato. Oriana necesitaba estar en pantalla. Necesitaba validar su presencia con trabajo concreto. Necesitaba demostrar que lo que construyó dentro de la casa tenía traducción directa en proyectos reales. Celine no corrió a ningún lado. Celine esperó. Dejó que el mercado la buscara a ella. Y cuando habló, ya tenía una película. Proyectos internacionales con Telemundo y el rol de villana dominicana reservado para futuros formatos. Las dos salieron del mismo reality show. Las dos tienen proyectos. Pero la posición desde la que los anuncian es completamente diferente. Oriana necesita demostrar que sigue vigente. Celine está en el punto en que la industria le pregunta qué quiere hacer a continuación. Y en el medio de todo eso está Fabio, el ganador oficial, el hombre que se llevó los $200,000 y el título, que volvió a República Dominicana rodeado de su gente, que habló de fe y de gratitud, y de su mamá y de los yogures que Jos le comía a escondidas. Fabio está feliz, y esa felicidad es completamente legítima. Pero en términos de conversación pública, en términos de quién sigue generando titulares, de quién sigue siendo buscado por los medios, de quién tiene la agenda más densa de proyectos anunciados, Fabio no está en primer plano. Fabio ganó el concurso. El debate lo ganó Celine. Y hay algo profundamente irónico en el hecho de que la persona que supuestamente perdió siga dominando la conversación semanas después del final. Hay una pregunta que nadie está haciendo porque incomoda demasiado. Si Celine sabía desde el principio que tenía su libertad contractual asegurada, que Telemundo la apreciaba, que los proyectos vendrían de todas formas, que el segundo lugar también era una victoria, ¿para qué sostuvo el conflicto durante tantas semanas? La respuesta es una sola. Para el personaje, para la Teresa dominicana que ella misma dijo que siempre quiso ser. Cada pelea dentro de la casa fue contenido. Cada tensión fue audiencia, cada lágrima fue fidelización emocional del público, y el silencio después del final fue la escena más poderosa de todas, la villana que no necesita explicarse, que deja que el caos hable por ella, que aparece solo cuando ha decidido cómo quiere que la historia termine. Celine no jugó la casa de los famosos. Celine usó la casa de los famosos para construir algo mucho más grande que un reality show. Los programas de televisión tienen una mecánica muy simple que muy poca gente piensa en términos narrativos. Necesitan un villano. Necesitan a alguien que genere rechazo suficiente para que el resto de los personajes parezcan más simpáticos por contraste. Y necesitan que ese villano sea lo suficientemente carismático, como para que la audiencia no pueda ignorarlo. Celine cumplió esa función a la perfección. Y lo hizo de manera tan consciente y tan planificada que lo dijo en voz alta en su conferencia de prensa. Siempre quise ser la Teresa dominicana. Entró al programa con ese objetivo. Lo ejecutó. Y cuando salió, convirtió hasta el polémico silencio postfinal en contenido que la mantuvo en el centro de la conversación. A esto se le llama talento. Pero también se le puede llamar otra cosa. Se le puede llamar el precio que pagaron otros. Kenny, Curvy, Jos y los demás miembros de la Resistencia pusieron su capital emocional al servicio de una narrativa que Celine construyó pero que ellos cargaron. Mientras ella organizaba su regreso desde República Dominicana con sus abogados y sus proyectos en Telemundo, ellos seguían en redes respondiendo ataques, defendiendo una historia de fraude que la protagonista principal ya había descartado en privado. El divo, bailando con la mamá de Celine después del final, deja una pregunta abierta que mucha gente prefiere ignorar. Si el conflicto fue tan real, ¿por qué terminó con ese baile? Los límites del conflicto televisivo están muy bien definidos para quienes saben dónde están las cámaras y dónde terminan. Y algunos de los que creyeron que la guerra era real, siguen peleándola solos, sin saber que el armisticio se firmó mucho antes de que ellos se enteraran. Lo que Celine Santos reveló en su rueda de prensa, entre proyectos internacionales y amor por su tierra y agradecimientos a Telemundo, fue algo que nadie esperaba ver confirmado con tanta claridad. Confirmó que el relato de la víctima fue una elección, que la producción nunca fue su enemiga, que el fraude en la votación nunca fue su causa, y que el silencio postfinal fue la jugada más calculada de toda la temporada. El engaño estuvo en lo que no dijo durante semanas mientras sus fans construían una historia que la beneficiaba sin que ella tuviera que defenderla. Eso requiere un nivel de control emocional y estratégico que muy pocos participantes de reality shows tienen.
Celine lo tiene, lo demostró, y ahora, cuando todos esperaban que la temporada hubiera terminado, sigue siendo el tema, sigue siendo la conversación, sigue siendo la villana dominicana que quería ser. El precio lo pagaron otros, la cuenta la cerrará el tiempo.